Captamos la voluntad, toda la voluntad de Dios no la conocemos. Es imposible que la conozcamos, además, no nos cabe. Porque la voluntad de Dios no es solamente la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida, sino para absolutamente todos. Entonces, claro, es complicado. Bien. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sí que va por pasos, sí que hay una parte de voluntad revelada que se llama la voluntad de signo. O sea, sí que se puede saber qué quiere Dios. Y hay otras cosas que no se saben. Entonces, Santo Tomás diferenciaba y te decía, la voluntad de signo, la voluntad revelada, ¿qué es eso? A esa es a la que tú tienes que poner mayor empeño de unir tu voluntad a la suya. ¿Por qué? Porque la conoces claramente. Por ejemplo, los 10 mandamientos. O sea, Dios ha revelado en su voluntad que quiere que cumplamos los 10 mandamientos, ¿cierto? Vale. Eso está revelado para nosotros, que estamos en la iglesia. Pero ha habido gente que no ha conocido los 10 mandamientos. Para ellos no es voluntad revelada, hasta que alguien se lo explique. Hasta que alguien se lo explique. Entonces, las personas que no conocen, que tienen, hay personas que tienen más conocimiento de la voluntad revelada de Dios, que pide Dios, y hay personas que tienen menos conocimiento. Esto lo podemos ver porque la iglesia, que es la depositaria de la revelación, explica lo que Dios ha dicho, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Cuanto más formado estás en lo que la iglesia explica, que es la doctrina moral y toda la doctrina de la iglesia, más datos tienes para saber qué te está pidiendo el Señor hacer. Cuanto menos formado estás, no conoces. Y por lo tanto es más difícil que tú sepas si eso viene de Dios o no viene de Dios. Claro, por eso el Señor, a los que no han tenido ese acceso a ese conocimiento, lo juzga según la conciencia. Porque eso sí, a todo el mundo, y eso es lo básico, lo más básico de todo para poder unir tu voluntad a la voluntad de Dios, es seguir tu conciencia sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, a ese nivel, al nivel básico, porque no se ha sido revelado, si tiene en cuenta lo atenuante. Ahora, cuanto más se te ha dado, más se te pedirá. Quiere decir, cuanto más formado estás, no me pongas excusas de que no lo sabía. No me pongas excusas. Entonces te dice, como hay 5 aspectos de esa voluntad que nosotros sí que conocemos, pero yo no conozco la voluntad de Dios, no perdona. Tú empiezas por hacer esto que sí conoces la voluntad de Dios y luego vamos a la voluntad que no conoces, ¿vale? Entonces te dice, a ver, conformidad con la voluntad. Los 5 aspectos son, a ver, tengo aquí la chuletilla. En primer lugar, Dios siempre quiere, a ver, esto es operación, a ver si no me equivoco, sí, operación. Dios siempre quiere positivamente lo que hace por sí mismo. Entonces, te dice que hay cosas que Dios dispone, ha dispuesto que sean así. Hay cosas que ha dispuesto que sean así. Entonces, si el Señor ha dispuesto que los hombres necesitan comer, y lo ha dispuesto así, la naturaleza del hombre, cómo se comporta, necesita descansar, necesita comer, necesita beber, necesita moverse, ¿es voluntad de Dios que comamos? Sí. ¿Es voluntad que bebamos? Sí. ¿Es voluntad que descansemos? Sí. Porque ha dispuesto la naturaleza y las cosas de esa manera. Porque si lo ha dispuesto así, es porque es bueno. Porque Dios todo lo que hace y dispone y ordena es bueno. Siempre. Entonces, las disposiciones naturales, tú viendo cómo, si el sol sale por allí y la luna sale por allí, eso es bueno, ¿no? Entonces, eso es muy básico, pero hay que entender que lo que está dispuesto por Dios de esa manera, si Dios lo ha hecho así, es porque, bueno, si no, no lo hubiera hecho así. Lo hubiera hecho de otra manera. Dios no se equivoca. Con lo cual, las disposiciones son lo primero. Pero hay otro tipo de disposiciones, que es que el hombre muere y tenemos que aceptarlo. ¿El hombre muere? Claro, porque por el pecado entró la muerte. No es que Dios quiera la muerte, pero sí dispuso que si el hombre quería pecar, pues entraría la muerte. Que ya es la segunda.
No, está dentro de lo primero, que son las disposiciones. ¿Por qué? Pues porque es una consecuencia del pecado, y Dios dispuso que cada acto tiene una consecuencia, o buena o mala, y por lo tanto ocurre. ¿Siempre que un óvulo y un espermatozoide se unen empieza una vida? Sí. Luego esa vida puede desaparecer, pero pasa, sí. ¿Lo estás haciendo de una forma que no es real? Vale, pero como hemos puesto que sea así, esa disposición se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, si se muere alguien en ley de vida, entonces tú dices, ¿es voluntad de Dios que se muriera? Pues sí, porque si no, no se hubiera muerto. Por eso vemos gente que se cae de un 10º piso y no le pasa absolutamente nada porque no era voluntad de Dios que se muriera. Y sin embargo, gente que está perfectamente, de repente, ¡pum!, muerte súbita. ¿Por qué? Porque la ha tocado. Que por cierto, esto es una nota aparte, yo siempre digo que Dios se lleva a la persona en el momento que más preparada a acoger el amor de Dios esté. Porque nosotros, si no, haríamos lo mismo. Tenemos nosotros, elegiríamos el día peor de su vida, donde está peor, y está rechazando metodamente, lo haría a costa, sería cruel. No. Lo cual no quiere decir que estés bien preparado, pero por lo menos mira que él sabe que tú estás preparado. Bien. Entonces, aceptar la muerte de un familiar, ¿de qué te sirve enfadar? Si te enfadas, no estás siguiendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era llevárselo. Y todo lo que dispone Dios es bueno. Por lo tanto, tiene que ser bueno que se muriera ese día, porque tiene mucha pena. Ya tendremos la eternidad. Ya tendremos la eternidad para discutir con él. Pero aquí acepta tu voluntad. Bien, entonces habéis entendido las disposiciones, ¿no? Eso es fácil. Vale, el siguiente punto de conformar tu voluntad con la voluntad de Dios son lo que permite. Lo que Dios permite. Porque tú dices, madre mía, esto está lleno de mal, ¿no? Espérate que me vaya yo. La permisión. Dios no es que quiera el mal que permite, pero si lo permite porque hay un bien que quiere sacar de ese mal. La muerte de Jesús, que es un mal horroroso, nos sacó la redención y la salvación. Nos consiguió eso. Permitió todo el sufrimiento de Cristo por un bien mayor. Por lo tanto, si Dios permite ciertas situaciones que nosotros decimos que madre mía, qué injusticia, por supuesto que hay que hacer primero todo lo posible por evitar esa injusticia. Todo. Humanamente posible. Segundo, no hay que querer la injusticia. ¿No? No. Hay que intentar reparar. Si aún así tú has puesto todo de tu parte, por supuesto hay que pedirle al Señor que si no viene de Él, si no es su voluntad, que eso se quite, esa injusticia, o ese sufrimiento, o ese dolor. Claro que sí, que es lo que dice Jesús. Aparte de mí este cáliz. Ahora, es una vez que tú ya has hecho todo eso, has rezado para que lo quite, has hecho todo lo posible porque no se haga, has intentado reparar, has puesto todo de tu parte, y Dios lo sigue permitiendo, tiene que ser porque es algo que va a sacar un bien de él. Entonces, tú haces todo lo que está en tu mano para suavizar los sufrimientos. Por ejemplo, si Dios no quiere que tu marido te pegue una paliza en casa, pero está en tu mano irte. Claro que está en tu mano irte. De hecho, la iglesia te lo dice. Vete, ¿vale? Entonces, ahora, si Dios permite que tú ya te has ido y esa persona siga estando mal y no se convierta, tú reza por ella, pero acepta que por algún motivo todavía esa situación está así por algún motivo. Entonces, hay cosas muy duras de aceptar, porque es muy duro aceptar que Dios permita algunas cosas. Muy duro. Pero porque Dios sabe más y primero respeta, porque lo ha dispuesto así, la libre elección de la persona, la libertad de la persona. Entonces, por más que nosotros nos quejemos, dice no, yo le respeto la libertad y si está cerrada, esta persona está cerrada completamente, no le esfuerzo. No lo digo, porque he dispuesto que el hombre sea libre. Entonces, claro, eso pasa porque permite muchísimas cosas. Pero hay que agarrarse a la esperanza de que, ya que lo está permitiendo, para unir tu voluntad a la suya no es que dejes de sufrir. Unir tu voluntad a la voluntad de Dios y quitarlo de la cabeza no es que, ¡ale, ya está! Todo me parece estupendo y maravilloso, vivo con alegría y no sufro. No, es, aún dentro de ese sufrimiento, tienes paz. Eso es unir tu voluntad a la voluntad del Señor. Dentro del sufrimiento, que puede ser terrible, tú tienes paz y esperanza. Y no pierdes nada. Vale, lo siguiente. Hemos dicho lo que se dispone, lo que permite. La siguiente es... que se me va a acabar el que leo ahí. A
los preceptos, lo que ordena. Aquí están los mandamientos, aquí están los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, porque también han sido inspiraciones, ¿no? Los consejos evangélicos, obediencia, castidad y pobreza. Para los religiosos son obligatorios lo que hacen los votos, para los demás son aconsejables. Ahora, si tú estás intentando unir tu voluntad a la voluntad de Dios y sabes que tu padre te está aconsejando algo que es bueno, unir la voluntad quiere decir que a ti también te parece bueno y por lo tanto sigues los consejos. No solamente los mandatos, sino también los consejos. ¿Y eso lo tenemos revelado? Sí. ¿La Iglesia ha dicho cuáles son? Sí. Pues entonces a seguir los consejos. Por eso también te dicen que dentro de la Iglesia tiene la doctrina, los dogmas, están clarísimos, hay que seguir los dogmas y te los tienes que creer porque son dogmas de fe y si no tú no eres católico. Y luego tienes una serie de preceptos menores, vas bajando. Tienes la doctrina de los papas, ¿no? Las encíclicas, y luego vas bajando hasta que tienes consejos pastorales que te dan. ¿Son obligatorios? No. ¿Tú quieres seguir el espíritu de lo que sigue la Iglesia? ¿Son buenos para ti? Síguelos. Une tu voluntad, pero también hay gracia, ¿vale? Pues en Dios también tiene los mandatos obligatorios y luego tiene los consejos. ¿Que puedes seguirlos o no? ¿Te puedes salvar sin tener voto de obediencia? Sí, te va a ser más difícil, también no digo que sí. Sin obediencia te va a ser más difícil. Luego, después de los preceptos, que es lo que él dice, vienen las prohibiciones. Lo que prohíbe. Prohibiciones. Prohibición, justo lo contrario. ¿Qué es lo que prohíbe? Prohíbe el pecado. O sea, que no comerás del árbol del bien y del mal. ¡Pum! Allá voy. ¿Vale? Entonces, para unir tu voluntad a la voluntad de Dios, que lo sabe, esto es pecado, esto es clarísimo, tú tienes que tener rechazo al pecado y cada vez más. Y cada vez meditar más, por eso se me hace tan pesado. En qué malo para que se le quite el gusto rico al pecado, porque al principio te gusta. Y tú tienes que llegar al punto en que lo aborrezcas. Vale, prohibiciones. Y, a ver que no me vaya, el último es el alma que quiere practicar en toda su perfección la total conformidad a la voluntad de Dios. Sí, perdón, os he metido los consejos con los mandatos, pero los consejos era el punto 5. La prohibición, lo que él ordena, los preceptos son los mandamientos y los consejos evangélicos es el último punto. El 5, sí que me equivoco. El 5 es seguir los consejos evangélicos de la obediencia y la fidelidad a la gracia. ¿Qué es esto de la fidelidad a la gracia? Seguir las inspiraciones. Y tú vas a decir, ¿cómo sé yo que lo que tengo es una inspiración de Dios? ¿Y si resulta que no es una inspiración de Dios que me lo estoy inventando? Bueno, las inspiraciones que hay que seguir primeramente son las inspiraciones que nos llevan a amar. Por ejemplo, debería llamar a fulanita porque ha tenido una operación y es posible que le duele la rodilla. Eso es una inspiración que seguro que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es una inspiración que tú en ese momento no lo estabas pensando y que te lleva a amar. Si tú la sigues, eres obediente a una inspiración que no deja de ser un consejo. No es obligatorio. Pero esa fidelidad a la gracia te abre a la intimidad con el Espíritu Santo y cada vez van a ser mayores esas inspiraciones. Que son inspiraciones que te llevan a aumentar la caridad, a aumentar el amor. Entonces, si tú dices, y a mí me ha pasado, que yo tenía una inspiración de llama a fulanita, y he dicho, sí, luego por la noche, por Cartino, ¿no? Sí, por la noche me ha acostado, por la noche me he quedado frita, no le he llamado, y el día siguiente me llama y me dice, ayer se murió mi padre. Y tú dices, tenía que haberla llamado. Porque me ha venido esa inspiración y yo que he hecho aparcarla. La he aparcado. Entonces hay muchas. No es que sean omisiones, porque no son pecados, porque no tenemos toda la información, pero sí que es cierto que son oportunidades de amar que estamos echando el saco roto y que estamos perdiendo por no ser dóciles y obedientes al consejo del Espíritu Santo, que son las inspiraciones, que sería el punto 5. Vale, esa es la voluntad revelada. Entonces cuando te dicen, es que yo no sé la voluntad de Dios cuál es, entonces ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no sé cuál es? ¿Cómo que no sabes cuál es? ¿Te parece poco todo esto? ¿Te parece poco todo lo que te acabo de decir? Empieza por ahí. Entonces, una vez que tú
aprendas a ser obediente, pero obediente a esa voluntad de Dios que sí conoce, pero que sí que te empeña, esto es lo que tengo que hacer, entonces te va a ser fácil aceptar la segunda parte de la voluntad, que es lo que llama Santo Tomás voluntad de beneplácito, que es la voluntad que no se conoce, o sea, el porvenir, lo que viene después, lo que va a pasar conmigo. Si me voy a perder el trabajo, no lo voy a perder, si me va a dar una enfermedad, no me va a dar, que ahí vienen todos los miedos. Todos los miedos. Es que, y si Dios quiere, luego al final resulta que, y si no quiere, y ahí empiezas a calentarte la cabeza y a sufrir un disparate. Y entonces, como tú te imaginas lo que Dios va a querer, porque te lo imaginas, lo que Dios va a querer o lo que Dios no va a querer, te aferras a tu voluntad y por si acaso hago lo que yo pido. Por si acaso. Claro, luego no pasa eso porque no es lo que Dios quiere, cuando se revela en su momento, por las disposiciones, lo que va pasando, y entonces tú te enfadas con Dios. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo se llega a unir tu voluntad a la voluntad de Dios que todavía no conoce? La voluntad del beneplácito. Porque llegan todos los santos. Es lo que se llama la santa indiferencia. Así lo llama San Francisco de Sales, así lo llama San Ignacio de Loyola. Y hay otros santos. ¿Qué es la santa indiferencia? Que te tienen que dar igual. No dar igual en el sentido de que te guste, sino que tienes que aceptar tanto una cosa como la otra, la contraria. Tienes que hacer el ejercicio de poder aceptar las dos cosas, tanto que te echen del trabajo como que te suban el sueldo. Llegar a plantearse esa situación, o sea, tú tienes angustia por tu sueldo, pues tú planteate las dos cosas. Que te van a echar y que no te van a echar y te quedas igual, o incluso que te van a echar, o sea, que te van a quedar y te van a subir el sueldo. Que serían como los tres extremos, ¿verdad? Y tú te pones en situación y tienes que llegar a aceptar con tu voluntad las tres situaciones, confiando en la voluntad de Dios. Una vez que haces eso, aunque alguna no te guste, o sea, que no te guste nada, tú cuando pase lo que pase, ya te adaptas, o sea, ya lo aceptas. Porque ya has pasado por ahí, porque tú ya has entrado a tu voluntad y has dicho, Señor, bueno, si pasa esto, aunque me dé muchísimo miedo, aunque no lo quiera, aunque no me guste, si pasa lo voy a aceptar. Y así poco a poco esos ejercicios de voluntad, de unir tu voluntad a la voluntad de beneplácito, vas ganando en tranquilidad, en paz y en santo abandono. Fíjate que Santa Teresa decía, dame riqueza o pobreza, vida larga o vida corta. Quiero todo si lo quieres tú. ¿Cómo algo se venía a decir la canción? ¿Te acuerdas? Dame riqueza, pobreza, salud o enfermedad. ¿Verdad? Vida larga, vida corta, pone montones de ejemplos. Ya todo eso lo ofrecí, ¿qué mandáis a hacer? Eso es. Ya todo eso lo ofrecí, quiere decir, yo ya eso lo he meditado, Lo he aceptado. y lo he aceptado, está ofrecido, y entonces dice, ¿qué mandáis a hacer de mí? Ahora dime qué es lo que quieres, si esto o esto. Porque yo, cualquiera de las dos opciones, es la que tengo. Y ese es el santo abandono, o sea, Santa Teresa lo hace, la santa indiferencia, todo es eso. Y entonces descansas en la voluntad. Claro, para eso hay que crecer en el amor de Dios y en la confianza. Si no creces en el amor de Dios, porque yo te quiero, estoy dispuesto a pasar por eso, por mucho que me sufra, no vas a llegar nunca a hacer diferencia. Porque no se trata de que tú lo aceptes porque tengo más remedio, porque tengo que vivir mi voluntad, porque si no me condeno, me voy al infierno, si no cumplo la voluntad de Dios, no te voy a servir. Tiene que ser, Señor, te amo tanto que lo que tú quieras, aunque me cueste. ¿Tú quieres que ponga el lavavajillas? Que por cierto no me gusta poner el lavavajillas, me sale este ejemplo, pero a mí no me gusta, por si acaso. Y así es como, haciendo esos primeros ejercicios de la voluntad que sí conoce y siendo muy fiel a eso, de cumplir la voluntad de Dios en lo que sí se conoce. Y después, haciendo ejercicios constantes de aceptarla, cuando a ti te guste algo del futuro, aceptar las posibilidades que hay, como hizo el Señor en Getsemaní, si es posible que pase de mí esta cáliz, una cosa que me gustaría. Pero si no, que se haga tu voluntad, la contraria también la acepto. Y en el momento que aceptas las dos cosas, que es la santa indiferencia, viene la paz. Viene el ángel y le consuela. Porque ya no te da miedo, porque ya lo has visualizado, porque ya te has visto, porque ya lo has entregado, porque ya has confiado, hecho un acto de confianza heroico del Señor. Y entonces ya cuando pase lo que pase, y muchas veces te da sorpresa, porque tendemos a pensar que siempre va a ser lo horrible. Tendemos a pensar que siempre va a ser horrible. Y a veces sí, pero muchísimas veces no. Y así es como terminamos este retiro con una alabanza. ¿Qué decía con él?
Sí, lo único que imprescindible cuando vayáis a poner a hacer el plan de vida, el examen de conciencia por la noche, que es para reajustar. Como hay personas que tienen un examen de conciencia muy elaborado, a ver qué he hecho hoy en el día, me he separado, no me he separado, a ver el horario lo he cumplido, esto lo he hecho, no lo he hecho, he avanzado en práctica una virtud, me he quitado el vicio dominante, estoy intentando quitarme la ira, que he hecho hoy, he fallado 3 veces, he fallado no sé cuántas veces. O sea, hay gente que lo tiene muy elaborado, hay gente que solo tiene 3 preguntitas. ¿Lo he cumplido o no? Y pone no. ¿Qué me propongo para mañana? Hace esto que lo he hecho hoy, mejor. Y tal, y 3 preguntitas. Y con esas 3 preguntitas ya vas reajustando. No me funciona, cambio el horario y en vez de poner esto lo quito, ya lo intentaré más adelante. Pues ya está. Entonces me lo juego todo en este examen. Todo. Eso es. Y con la misma, pues gloria a Dios, que quiere sanarnos hasta ese punto, fijaos que es sanación, porque viene la paz. Educando la voluntad y aceptando, abandonándonos a la voluntad de Dios, llega la paz y la felicidad. Y entonces eso es lo que quiere, que alcancemos plenitud, que por el camino hay un esfuerzo tremendo, sí. Que es terrible, sí, pero ¿cuál es la meta? Está bien. Poco a poco vamos a tener rutina, vamos a ajustar la voluntad. Muy bien, alabamos al Señor y vamos a... Vamos. Gloria al Señor.